Muy buenas tardes. Tengan todos mis amados amigos que nos verán por esta transmisión de la porción de la parashá de esta semana. Los invito a que pongamos mucha atención en esta tarde que vamos a compartir esta enseñanza muy importante como todas a nuestra vida. Ya estamos en la parashá número 26. Es una alegría, es un gozo que estamos avanzando en este trabajo muy importante para nuestras almas. Estamos trabajando para que nuestro interior y nuestro corazón y nuestra mente puedan alinearse conforme a la voluntad del Eterno. Y cómo es la mejor manera de alinearnos es conociendo la verdadera forma de estudiar, la verdadera forma del corazón y el carácter divino de nuestro Padre, nuestro bendito Abacadosh. Y esta es la mejor manera que todos como pueblo podamos estudiar juntos y aprendamos cada día, porque esta forma de estudiar es la forma que cada año nosotros en cada ciclo anual vamos a recibir más revelación de parte del Eterno, porque esto es un pozo muy profundo. Yo la invito y lo invito, hermano y amigo, que se pueda sentir cómodo y pueda pasar este momento de gran bendición para nuestras vidas y esta oportunidad que el Eterno nos da de estudiar esta porción semanal, que es la número 26, que tiene por nombre el significado el octavo. Y vamos a conocer esos puntos muy importantes. Vamos a aprender en esta tarde, vamos a darle el tiempo a que el Ruach de su bendito Adón Yahshua esté siempre alimentándonos, adiestrándonos, disciplinándonos para que podamos caminar correctamente. Yo le invito en este momento que podamos alzar el nombre del Eterno y que le elevemos la mejor ofrenda, la mejor ofrenda de oración, la mejor ofrenda de shalom delante del Eterno, para que nosotros podamos prepararnos. Y ya sabemos que Él ya hace parte de todo lo que nosotros estamos aprendiendo. Gracias, Adonai, bendito eres tú, por toda la eternidad te damos la honra, la gloria solamente a ti. Gracias porque nos das esa oportunidad, esa posibilidad, Adonai, de que estamos en ese camino, aprendiendo, renovando nuestras vidas, transformando nuestro corazón, dejando toda cultura del occidente y pudiéndonos introducir a la verdadera forma de tu palabra. Gracias, Adonai, porque hemos llegado a este número 26 de esta porción semanal, para que podamos seguir aprendiendo. Te damos gracias porque en tu infinita misericordia nos hablas cada día y nos das ese privilegio de estudiar tu bendita Torah. Gracias, Adonai, por aquellos que están conectados y aquellos que verán esta transmisión, para que puedas tú seguir bendiciendo grandemente, dando ese pan de vida que nos nutre para toda la vida. Gracias, Adonai. Yo te pido por mis hermanas que compartirán esta porción, que seas tú hablando en la boca de ellos, porque queremos solamente palabras de tu bendito Ruach HaKodesh, que nos alinee correctamente y que ningún estorbo y que ningún espíritu contrario que no exalte tu nombre, que no sea permitido a estorbar a nuestras mentes. Te pedimos todo esto en el nombre de Yahshua, que nos pongas ese sentir, esa voluntad, ese deseo, que podamos estar reverentemente a escuchar tu Torah y tu bendito nombre que es santo, y que podamos estar quietos en este tiempo para poder aprender más de ti. Gracias, Adonai, en el nombre de Yahshua te lo pedimos. Omen, beomen. Adelante, mi amado. Amén. Bueno, shalom, shalom, hermanos. Continuamos y como siempre hacemos antes de leer la Torá, hacemos la bendición al Eterno.
que dice así, Barut et Yudhebaje Hameborat, bendecida Yahweh el bendito. Barut Yudhebaje Hameborat, Leolam Baed, bendito es Yahweh quien es bendito por toda la eternidad. Amén. Y seguimos con la bendición por la Torah, que dice así, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito es usted, Yud-Hei Vah-Hei, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado su preciosa Torah. Bendito es usted, eterno, dador de la Torah. Amén. Y bueno, como decía la pastora, esta parashá es la número 26 y se llama en hebreo Shemini, que significa octavo, el octavo día. Así que vamos a ver esta parashá que inicia en las aliyot de la Torah, van desde Levítico, capítulo 9, verso 1 hasta el verso 47 del capítulo 11. Y en la Haftará tenemos segunda de Samuel, capítulo 6, del 1 al 17, del 1, perdón, hasta el capítulo 7, verso 17 para los askenazí, y es el que, ¿cómo se llama? No llevamos nosotros, llevamos el de Sefardí, que va del capítulo 6, verso 1 hasta el verso 19. Y en los escritos apostólicos tenemos a Mateo, con el capítulo 7 hasta el capítulo 9, verso 38. Así que como ven en las imágenes, aquí tenemos mucho que estudiar y mucho que aprender del Eterno y su palabra. Así que para comenzar el resumen, como siempre hacemos un resumen por cada capítulo, en el capítulo 9, que es en donde inicia esta parashá Shemini, veremos la inauguración del servicio de los Kohanim, veremos también cómo Aarón bendice al pueblo, y la gloria del Eterno finalmente será vista por todo el pueblo. En el capítulo 16 veremos ese incidente con Nadab y Abiud, donde ellos pierden la vida. Luego veremos diferentes mandatos que da el Eterno a Aarón y a sus hijos. Y en el capítulo 11, pues de Levítico 11, como creo que ya todos más o menos ahí vamos sabiendo ya, nos hablará sobre los animales inmundos y puros, lo que es permitido y lo que no es permitido para todo Bene Israel. Muy importante aprenderlo. Así que empezamos con la gematría de Shemini, como siempre haciendo el método de reducción Mispar Katan. Para esta palabra, como ven de derecha a izquierda, tenemos la primera consonante, que es la Shin o Sin también se llama, que tiene un valor numérico de 300. Tenemos la Mem, que tiene un valor numérico de 40, la Yud, que su valor es 10, y la Nun, que tiene un valor numérico de 50. Como ven aquí tenemos 5 consonantes, por lo tanto la sumatoria de cada una de estas 5 consonantes, que es 300 más 40 más 10 más 50 más 10, porque tenemos 2 yud, nos da 410. Y haciendo el método de reducción Mispar Katan, llegamos al número 5. Y este número 5 ya lo conocemos, ya corresponde a la consonante Hei, que creo que ya todos se recuerdan un poquito, espero que sí. Vamos aprendiendo, empezando a recordar los dibujitos, que es este hombrecito con las manos hacia arriba, que lo que significaba y lo que significa es revelación, gracia, vida, sembrar, contemplar, y obviamente también simboliza el soplo del Eterno, el Ruach. Recuérdense de la H, porque esta es la consonante que equivale a la H como sonido. Entonces, es interesante cómo el Eterno, a través de la gematría y el pictográfico de esta gematría, nos muestra que según lo que nosotros sembremos, tendremos sea gracia como revelación. Entonces, específicamente lo que nos está diciendo el Eterno es que según los frutos de nuestros testimonios, nosotros vamos a llegar a tener sea vida o sea muerte en el mundo venidero, en el Olam Haba. Y eso es de lo que habla esta parashá, Shemini, y vamos a profundizar un poquito de qué significa esa palabra o ese número 8 Shemini. Así que continuemos. En el pictográfico de Shemini, como lo ven aquí, pues para cada consonante tenemos un pictográfico, es decir, un dibujito, lo más antiguo, y cada uno de estos dibujitos tiene diferentes significados. Para la Shin, como ya vemos, los dientes, que también
significa nutrición, y todas las palabras que encuentran ahí entre poder, paz, llama eterna, que se refiere al Ruach, la Amen, que son estas aguas, que significa caos también, imperfección, desconocimiento o purificación también, la Yud, que ya la conocemos bastante, que es este brazo, la mano, la diestra, que representa Mashiach, la Nun, que es este esperma, que significa la semilla, la simiente, también el heredero, y nuevamente tenemos el brazo, la mano, la diestra del Eterno. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el pictográfico de Shemini? Vemos esta Shin que nos habla de la Shalom eterna y el poder de Adonai. Y la Men, donde después del milenio nos está hablando de que nuestra purificación se completa. Y en la Yud vemos que esta purificación será a través de la diestra del Eterno, como les decía, a través de Mashiach, y que volverá a ser Él uno solo con el Padre y que reinará sobre sus herederos por la eternidad. Y ese es de esto que habla esta parasha, Shemini. Entonces, iniciemos, una vez visto esta pequeña introducción, iniciemos con la parasha como tal, que a mí me corresponde la leyada número 1, como siempre, que va desde Vayikra, Levítico, para aquellos que aún no reconocemos mucho el hebreo, del capítulo 9, verso 1 hasta el verso 16. Así que empecemos. Bueno, antes de comenzar a leer todos estos versos, recordemos hasta dónde habíamos llegado en la parasha pasada, los últimos versos. Pues habíamos visto en Levítico 8, del 1 al 36, habíamos visto la ordenación de Aarón y sus hijos, y aquí los vemos cuando Moshe los llamó. ¿Para qué? Para que ellos, de ser unos simples personas, ¿no? Congregantes dentro de la congregación de Israel, pasen a un estatus elevado, un estatus mayor. Y para eso tuvo que haber habido un rito de transición, donde vimos que ellos fueron lavados, es decir, purificados. Vimos también la entrega de vestiduras, el ungimiento de Aarón y sus hijos, así también los sacrificios de consagración, los cuales hizo todos Moshe. Y por último vimos la fiesta del sacrificio y el punto final, que sería la ceremonia. Entonces, si recordamos en Levítico 8:33, la última parte propio de la parasha pasada, veíamos que el Eterno les decía a ellos: no saldrán de la entrada del Mishkan de testimonio por 7 días, hasta que los días de su dedicación hayan pasado, puesto que Yahweh los está dedicando por 7 días. Entonces vemos que ya en la parasha pasada el Eterno les estaba diciendo: quédense 7 días dentro del Mishkan. Y como vemos en los siguientes versos, nos dice que Él ordenó hacer lo que había sido hecho hoy para poder hacer expiación por ustedes. Ustedes permanecerán en la entrada del Mishkan del testimonio día y noche por 7 días. De este modo, dice, obedeciendo lo que Yahweh ordenó hacer para que no mueran, porque esto es lo que yo fui ordenado. Aquí les estaba hablando Moshe, y dice el verso 36, Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que Yahweh ordenó por medio de Moshe. Entonces ya en la parasha pasada, al finalizar, habíamos visto que se les había sido ordenado que ellos estén 7 días. Entonces, al terminar, al concluir estos 7 días, es que empezamos nuestra parasha Shemini, octavo día. En este octavo día vamos a ver el inicio del ministerio, o la inauguración del ministerio de Aarón y sus hijos, que van desde Levítico 9, verso 1 hasta el verso 24. Entonces, empecemos con la primera palabra que encontramos en este primer verso, que dice en el octavo día, es decir, en Hashemini, en el día de Shemini. Es importante reconocer que este número 8 es citado muchas veces en la Torá. Entonces, ¿qué es a lo que está relacionado este número 8? ¿A qué lo encontramos relacionado dentro de la Torá? Pues la primera cosa que creo que todos recordarán es la Brit Milá, o el primer ritual del ciclo de vida de todo Bené Israel, que sería, que ocurriría al octavo día, dicho esto, de cada niño recién nacido, ¿no? En donde este pacto representa específicamente eso, el pacto entre Adonai y Abraham.
y lo vimos en Génesis 17 del 11 al 12. De la misma manera hay otra referencia en el Éxodo 22-29, donde se hablan de los 8 días en los cuales un animal tenía que permanecer con su madre antes de ser ofrecido al Eterno. Y luego también lo tenemos en Éxodo 28, donde ya hemos estudiado las 8 prendas del Cohen Hagadol. Luego también hemos visto que dentro de la Torá hay 8 días de dedicación al templo. Y también ahí están las fiestas del Eterno, que muchas veces en Levítico 23 hemos visto bueno, decimos que son 7, pero en realidad son 8, y más que fiestas son citas, son moedín, son citas que el Eterno tiene con nosotros, con su pueblo. Entonces me dirán, pero si son 7, Laura, no, ahorita vamos a contarlas una por una, así que empezamos. Primero, Pesaj, luego panes sin levadura, primicias, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret. ¿Se recuerdan esta fiesta que es el último, al terminar Sukkot, sigue Shemini Atzeret y es como que el Eterno nos dice, no quiero que se vayan, quiero que permanezcan conmigo. Y es eso lo que representa este Shemini. Representa el lugar de restauración en la presencia del Eterno. Y es eso lo que vamos a ver ahora, porque inclusive desde el hebreo, este número 8, que es la consonante het, y que es esta cerca, es lo que representa, ¿no? La cerca de protección que sería la Torá, también significa pecado, pared, división, eternidad, y también significa ciclos. Entonces vemos que para llegar al 8º día, nos debemos de mantener nosotros dentro de este cerco de protección que es la Torá. Y tenemos que permitir que la Torá nos divida o haga este muro entre nosotros y el pecado, para así poder llegar a esta eternidad. Y es importante que nosotros reconozcamos que, ok, existe el milenio, pero después del milenio también existe este 8º día. Y el Eterno aquí nos está diciendo, cuando dice Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, el Eterno nos está diciendo que si nosotros nos mantenemos fieles a Él durante estos 7 milenios, vamos a poder llegar al 8º día y Él nos va a llamar, pero no solamente a nosotros, sino también a nuestra descendencia como tal. Y algo que les quiero mostrar aquí es que estos ciclos, es importante que nosotros entendamos que dentro de la mente hebrea, la vida es cíclica y no lineal como nos habían enseñado en el mundo grecorromano, ¿no? Todas las veces que nos enseñaron desde chiquito, cómo es la vida de todo ser humano, pues nace, crece, se reproduce y muere. Sin embargo, con el Eterno no es así. La vida desde la mente hebrea, desde la mente del Eterno es cíclica. Por lo tanto, nosotros vamos a tener muchas pruebas y son parte de estos ciclos que el Eterno permite que nosotros pues pasemos o visitemos. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos nuevas oportunidades y tomemos nuevas decisiones conforme a la madurez que nosotros ya hemos obtenido. Entonces ustedes me dirán, ¿por qué, Laura, todo esto de volver a pasar y pasar nuevamente y todo esto? ¿Por qué? Porque nosotros debemos crecer y aprender de nuestros errores, es decir, hacer un teshuvah para ya no volver a cometer los mismos errores. Muchas veces dentro de pues fuera de lo que es la Torá, en las frases que hay en el mundo, dicen, no, volví a tropezar con la misma piedra, pero no nos preguntamos por qué. ¿O qué desea el Eterno que aprendamos de eso? Y eso es lo que nosotros nos tenemos que poner, hacernos preguntas del por qué vivimos las mismas situaciones. Porque es importante que nosotros entendamos que el Eterno desea un pueblo que aprende de sus errores, un pueblo que está preparado para ya no volver a cometerlo. Y es importante también reconocer que estos ciclos no solamente incluyen temporadas o tiempos, sino que también pueden incluir personas, pueden incluir situaciones que nosotros volvamos a pasar. Y nosotros como pueblo del Eterno tenemos que aprender a discernir. ¿Para qué? Para no perder la bendición. ¿La bendición de qué? De crecer. Y de crecer con el propósito de qué? De poder ser cada día más pegados a Él, es decir, más alejados del pecado y más pegados a su santidad, más pegados a ser Kadosh como Él desea que nosotros seamos.
para que a través de estos ciclos o de estas pruebas nosotros podamos día a día llegar a esa perfección, pero una perfección que nos lleve a la consagración continua, a desear cada vez corresponder o responder a todas estas cosas conforme a su voluntad. Y eso es lo que el Eterno desea. Y lo vamos a ver durante esta parasha, cómo inclusive sucedió un ciclo en Israel. Entonces continuemos porque en el verso siguiente, que va desde el 2 al 4, veremos cómo Moshe da instrucciones a Aarón. Entonces vamos a ver que Moshe le dice a Aarón, Aarón trae estos corbanot. Así que aquí tenemos a Aarón que le pide que traiga un becerro como ofrenda por el pecado, el corbán hatat que habíamos ya estudiado, y un carnero sin defecto que sería el corbán olá o el corbán elevado, la ofrenda elevada. Y también le dice a Aarón que traiga, que le diga al pueblo que también traiga sus diferentes corbanot. Pero algo interesante aquí, y antes de para empezar a ver los corbanot del pueblo, es que aquí, como les decía, Aarón también se estaba enfrentando a un ciclo. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Pues recordemos que en Éxodo 32:24, Aarón había estado enfrente de un becerro, pero había sido un becerro de oro. Y en esta oportunidad el Eterno le permite vivir el nuevo ciclo, pero esta vez delante de un becerro y ya no más para pues ir en rebeldía o ir en contra de la palabra del Eterno, sino para expiación por él, para purificación por él, para que esta vez Aarón pueda decidir en bien y pueda tomar la decisión de no simplemente ser purificado, sino consagrado para Adonai. Y eso es lo que ocurre en esta parasha. Entonces vemos cómo los ciclos continúan, inclusive en nuestra vida, porque si nosotros tenemos en cuenta de que siendo el pueblo de Adonai, nosotros cada parasha la vivimos en la semana, es por eso que es importante estudiarla, no simplemente para tener en cuenta cuántos animales traía y si lo mataba, por aquí salpicaba la sangre, no, sino porque nosotros vivimos la parasha. Tenemos que vivir de Shabbat en Shabbat. Y dentro de esa semana nosotros vamos a vivirla para allá. Por eso que el Eterno habla en patrones, habla en ciclos, porque es esa nuestra vida. Y nosotros tenemos que aprender a discernir como pueblo, porque si no, pues no vamos a crecer y vamos a perder la bendición de seguir conforme a su voluntad. Entonces, dicho esto, hablábamos de que Aarón había traído este tipo de ofrendas de Corbanot y ahora el pueblo. El pueblo, pues, se le pidió al pueblo que traigan un macho cabrío como ofrenda por el pecado, la hatat, y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto como ofrenda o la ofrenda elevada. Un novillo y un carnero como ofrenda shelamín, ofrenda de paz, de restauración, habíamos aprendido, y una ofrenda vegetal amasada con aceite, es decir, la ofrenda minja. Entonces, sigamos viendo porque veremos, aquí están los dibujitos de cada ofrenda, veremos que en los siguientes versos del 5 a 6 nos muestra el propósito de todas estas ofrendas. Recordemos que estos korbanot lo que hacían era, permitían al pueblo acercarse. Lo que significaba corbán era acercarse al Eterno. Entonces el propósito de traer estos korbanot no simplemente era acercarse por acercarse, sino obedecer al mandato del Eterno, hacer conforme a lo que Él pedía, conforme a lo que Él decía que traigan la manera. Y también es interesante ver que el propósito de Adonai se cumple en esta parasha, porque nos dice el verso 5 que ellos trajeron lo que Moshe había ordenado delante del Mishkan del testimonio, y toda la congregación se acercó y se paró delante de Adonai. Y Moshe dijo, esto es lo que Adonai les ha ordenado hacer para que la gloria de Adonai aparezca entre ustedes. Entonces este era el propósito, de que Adonai pueda aparecer delante de ellos. Pero si nosotros recordamos, todo este proyecto había nacido en el corazón del Eterno, porque el Eterno deseaba morar en el pueblo. Entonces vemos en Éxodo 29, 43, 46,
que el Eterno le da instrucciones y le dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será dedicado como Kadosh por mi gloria. Y dice, yo dedicaré como Kadosh el Mishkan de testimonio y el altar. Asimismo, yo dedicaré como Kadosh a Aarón y sus hijos para servirme en el oficio de Cohen. Y el verso 45 dice, yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Elohim. Entonces vemos cómo lo que estaba en el corazón del Eterno se va a cumplir a través de estos versos, de las siguientes aliyot. Vamos a ver que Él finalmente habita como había deseado. Y no simplemente era un deseo del Eterno, sino que el pueblo, al hacer conforme a la ordenanza de Adonai, estaba demostrando también su deseo de que Adonai pueda estar en medio del pueblo. Entonces, sigamos con Levítico 9:7, donde inicia el ministerio de Aarón como Kohanim. Entonces ahora vamos a ver específicamente lo que se hizo con estos korbanot. Entonces, aquí tenemos a Aarón y tenemos el becerro como ofrenda hatat, y también vamos a ver el carnero, que era la ofrenda la ofrenda totalmente quemada. Entonces, para el becerro hatat lo tenemos desde el verso 8 al 11 del capítulo 9, obviamente, y vamos a ver que quien hizo todos estos korbanot fue Aarón. Entonces Aarón degolló cerca del altar al becerro, y sus hijos acercaron la sangre y él tuvo que mojar sus dedos con la sangre y tocar los cuernos del altar. Y el resto de la sangre la derramó al pie del altar. Y luego él quemó sobre el altar la grasa, los riñones y la grasa del hígado. Y la carne y la piel fueron quemadas fuera del campamento. Y para el carnero olá, que va del verso 12 al 14, vemos que nuevamente Aarón degolla el carnero y sus hijos le acercan la sangre, que esta vez es salpicada alrededor del altar. Se quema trozo por trozo, incluida la cabeza, y las entrañas, tanto las entrañas como las patas, vienen lavadas y luego son quemadas con el resto del olá en el altar. Es importante aquí recordar que la sangre, como ven aquí, en una la sangre va puesta en cada cuerno del altar y luego derramada al pie, y en la otra va salpicada. ¿Y por qué recordar la sangre? Recordemos que el altar representaba al Eterno. Ahí se iban a llevar los korbanot. Entonces, al poner la sangre, lo que se estaba haciendo era conectar el altar con Aarón, porque estas ofrendas eran específicamente por él. ¿Se recuerdan que la semana pasada, cuando estudiamos, vimos que los pecados de Aarón podían contaminar ciertos objetos dentro del Mishkan? Vimos que uno de ellos era pues el altar de bronce donde se hacían las ofrendas, ¿no? Y también vimos que inclusive el pueblo, sus pecados, ensuciaban o ensuciaban prácticamente con sus pecados también ciertos objetos dentro del Mishkan. Y es así que la sangre conecta, sea Aarón con Adonai, así como Aarón con el altar de bronce en este caso. Entonces, si seguimos viendo, vamos a ver que en Levítico del 9 al 15 al 22 específicamente, vamos a ver los korbanot del pueblo. Y es importante ver que ellos hacen diferentes korbanot. Está el hatat, está la olá, está la shelamín y por último la minja. En la ofrenda hatat lo que nos dice específicamente es que ellos trajeron un macho cabrío. Y en el verso 15 nos habla que lo sacrificó y lo ofreció por pecado como la ofrenda para pecado anterior. Es decir, que lo hizo conforme a la ordenanza de Adonai. Y con la olá se trajo un becerro y un cordero de 1 año sin defecto. Y nuevamente el verso 16 nos habla específicamente que la ofrenda quemada, o sea, es decir, la ofrenda completamente quemada, se refiere a la olá, que él la presentó y la ofreció de la forma prescrita. Es decir, que hicieron todo, Aarón hizo todo conforme a lo que el Eterno había pedido, todo conforme a como se le había ordenado. Y la shelamí y la minja, pues la vamos a ver a continuación en la segunda aliyá. Así que hasta aquí, hermanos, espero que hayan podido
pues hayamos podido comprender un poquito más de cómo el Eterno desea que nosotros nos presentemos y que discernamos los tiempos para así poder nosotros ir creciendo, trayendo frutos dignos del Eterno y así poder llegar a ese Sheminí anhelado que creo que todo Bene Israel desea y anhela llegar completamente hasta ese momento, ¿no? Donde el Eterno reinará sobre todos nosotros. Así que continuemos con la parashá. Amén. Muy bien, gracias hermana por compartirnos la primera aliyá. No se desesperen, vamos a continuar, vamos a hacer esta dinámica que hemos hecho en otras ocasiones de seguir el estudio de esta porción. Ahora vamos a tocar las siguientes correspondientes, la 2 y la 3, y el tiempo es suyo, hermano. Rápidamente continuamos. Shalom, hermanos, bienvenidos. La forma técnica que Laura nos ha explicado y todo el protocolo por el cual lo hemos estado detallando mano a mano y que usted lo ha ido viendo, ¿verdad? Y hizo Aarón como como Moshe había mandado, e hizo Moshe tal como Yahweh había mandado. Porque hay un accidente en esta porción que no sé, tal vez usted ya ha ido estudiándolo y ha empezado a ver que por qué ese accidente. Hay muchos estudios. Y hoy quiero que me preste un poquito más de su mente, continúe en esta conexión, porque vamos a ver desde este mismo patrón, desde este mismo protocolo, desde el mismo contexto del Mishkan, y que también, obviamente, es el mismo cuando nuestro pueblo estuvo en la tierra, el templo o el Beit Hamidash. Continuando con ello, vamos a aprender sobre Shelamim, que es la Aliyá 2 que toca en esta oportunidad, poderle explicar, y la Minja. Ahora, rápidamente dice que tenía que traer el buey y el cordero y sacrificarlo como ofrenda de reconciliación. Ese es el mensaje. Ya se reconcilió él, ya expió él ahora él como oficiador, es su primer, digamos, como cuando usted el primer día ya se graduó, ya tiene todo, se presenta el primer día su trabajo. Yo creo que están con sus nervios, ¿verdad? Para saber cómo va a desarrollar su trabajo o su empleo. Lo que usted estudió y se preparó y ya fue promocionado. De la misma manera aquí, su primer servicio de Aarón. Y pienso que este primer servicio tiene un paréntesis especial, un accidente, que pareciera que porque está ahí, vamos a tratar de aprender el mensaje. Y creo que si ni Aarón nunca más en su vida olvidó este pequeño paréntesis, pues el anhelo de mi corazón y el Eterno me ayude que usted nunca olvide ese gran paréntesis que hay enseñanza para nosotros hoy en nuestros tiempos, aunque si no tengamos el templo. Continuamos y recordemos que estas ofrendas de grano o de minja, se recuerdan que eran 5, ¿verdad? Si usted, querido hermano, amigo, amiga, tal vez no lo ha visto, vaya ahí en nuestra agenda, en nuestra carpeta de nuestra dirección. Usted lo va a encontrar, las otras que hemos estado detallando en cuanto a que unas de ellas se ofrecían, y en este caso, esta de minja, porque se ponía incienso, ¿se acuerdan? Rápidamente aquí dice que esta ofrenda, la minja, era quemada junto con la olá porque era de un nivel de santidad alto. Vemos que también hizo la ofrenda de Shalom, de reconciliación, y que muy importante esto es la sangre que roció al lado del altar. El altar cual de bronce, muy importante. Vemos que también era parte del protocolo que la cola, la grasa, el hígado, los riñones sean lavados y sean quemados. Vemos que también que tanto la grasa y todo lo que era, lo que le correspondía a ellos por haber ofrecido, le pertenecía.
Y bueno, vemos que todo esto hizo Aarón conforme al mandato que Yahweh Sebaot había establecido por medio de Moshe. Y vemos que una vez que él ha hecho todo este ritual, dice que se levantó las manos y bendijo al pueblo, después de haber ofrecido por la expiación, el olá y la reconciliación. Entonces vemos ya en los últimos de estos versos de todo este protocolo que Moshe y Aarón se presentaron. Imagínese usted, Moshe o Aarón, después de que Aarón habrá hecho todos los sacrificios y se vienen y se adentran al Mishkan y le dicen, vale, pues le he hecho todo, Aarón, no he errado nada, ¿verdad? Lo he hecho todo. Imagínese esa charla dentro del Mishkan, arrodillándose delante del Eterno, que espero que haya sido de olor fragante delante de su presencia. Y después que ellos salieron con esa aprobación, como cuando usted está en su primer día, salió su primer día de presentación de trabajo, todo nervioso, lo hizo bien, y su jefe termina y dice, lo has hecho bien, tu primer día. Vamos, aprobado, te espero mañana, ¿verdad? ¿Qué satisfacción sentimos nosotros en nuestro corazón? Pienso que aquí era único el momento, porque estaban delante de la presencia del Eterno. El Eterno le había permitido entrar a Aarón y aprobar. ¿Por qué? Porque dice, entonces la gloria de Yahweh se manifestó. Lo ha citado en otros versos, Laura, y lo hemos visto, dice en el verso 6, si haces esto como Yahweh te mandó, la gloria de Yahweh aparecerá. Me pregunto hasta dónde hemos estudiado, hasta dónde sabemos la Torá, hasta dónde hemos aprendido diferentes mandatos a nuestra vida personal. ¿Será que Yahweh Sebaot se manifiesta diciendo, aprobada hasta donde estás viviendo, Felita? Aprobada hasta donde tú te estás desenvolviendo en mi servicio? Mucho para pensar, ¿verdad? La presencia de Yahweh se manifestó y vemos que el fuego, ¿no?, delante de él salió para dar esa aprobación. Y fue lo mismo que sucedió también en el templo. Fue un fuego de bendición, de aceptación, que le salió delante de la presencia del Eterno para consumar todo cuanto se había ordenado, cuanto se había mandado. Precioso, ¿no? En fiesta, wow, todos ellos contentos, Aarón y sus hijos glorificando el nombre del rey, e incluso el pueblo, porque el pueblo estaba echado a tierra, glorificando porque estaban mirando la gloria y la presencia. Esa era la segunda vez para el pueblo. ¿Por qué? Porque en eso hemos visto que la presencia, la cabot del Eterno completó y llenó y dijo, perfecto han hecho en el Mishkan. Ahora, perfecto han hecho todo el protocolo de acercarse a mí. Todas las ofrendas aceptadas. Y esa unión, o como siempre lo dijimos, las vestiduras eran parte de, era la forma de presentación, eran parte del representante, en este caso del Kohen Gadol, el Mishkan, y se hicieron con el que iba a ser el mediador, en este caso Aarón, uno solo. Baruch Hashem. Qué emoción, ¿verdad? Qué privilegio, qué hermosura. Yo me estoy imaginando qué hermosura. El propósito por el cual el Eterno esto siempre anheló. Estar en medio de su pueblo, estar cerquita de nosotros. Como cuando hizo lo mismo después de todos los 7 días de la creación, 6 días de la creación, al hombre después lo puso y se sentó a reinar y a gobernar. Es el mismo patrón. Perfección. Eternidad delante de la presencia de su creación. O la creación delante de su creador. Pongámoslo mejor así. Y lo mismo aquí. Es su pueblo delante de su rey.
Pero ahora bien, ¿qué pasa en la tercera línea? La muerte. Uy, uy, uy. Viene este incidente. Me parece que es también el siguiente episodio del Jardín del Edén. Después de estar en toda la perfección, vino un accidente, ¿verdad? El pecado. De la misma manera aquí hay un accidente. Y hay un accidente que en su contexto, querida familia, la continuación del capítulo 10, en su contexto, hoy usted va a aprender que es conectado. No es ningún accidente. No es ningún accidente lo que sucedió. Porque así como desde un inicio el Eterno pone perfección, el Eterno quiere estar con su pueblo, con toda su creación, vivir en esa, valga la redundancia, en esa eternidad juntos. El hombre, su creación, como se dice, mete las cintas. Por su desobediencia a algo que él mandó, hay caos. Y él tiene que arreglarlo. ¿No fue lo mismo acaso con el diluvio? Donde la maldad era tan grande y él tuvo que hacer un mikveh o un tevilá a toda la tierra y a la creación, poniendo nuevamente todo en orden. Caos. Y él tiene que arreglar. De igual manera aquí vamos a ver que ese orden que él puso, por este accidente entra un caos. Y en los siguientes versos que va usted a aprender ahora de ritual de pureza, puro e impuro, él otra vez empieza a traerle orden. Y vamos a seguir estudiando, porque ese es el ciclo de nuestra vida. De orden a caos. Nosotros la tarreamos, le metemos las 5 y él en su ayuda de nuevo a levantar. Entonces, dicho eso, familia, vamos a continuar leyendo. Dice, pero Nadab y Abiú, pero, o entonces, pero Nadab, yo creo que ya ese pero le llama la atención, ¿verdad? Como alguien le hace una pregunta, dice, pero, pero, dependiendo la expresión, ¿verdad? Entonces uno se pone, claro, bueno, en fin, según las circunstancias, pero ya ese pero no llama la atención. Pero Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, dice, cada uno tomó su incienso. Punto a entender muy bien. Tomó su incienso. Pusieron fuego. Dice, y pusieron incienso. Y ofrecieron fuego extraño delante de Elohim, algo que Adonai no había ordenado hacer. Tomaron su incienso. Le pusieron fuego. ¿Ok? Y le pusieron, le tomaron su pala, en otras palabras, como la ven ustedes, una pala que en realidad no era para eso. Su utensilio, tomaron su propio utensilio, le pusieron fuego e incienso y se ofrecieron. Es decir, se fueron a un lugar donde ellos, el Eterno, no le había permitido. Por esa razón, dice, salió fuego de la presencia de Adonai y los devoró y así ellos murieron delante de la presencia de Adonai. Ok, ahora bien, vamos a, si bien aquí no nos da la pauta que ellos entraron, ¿no? Y nos dice que fueron a ofrecer ese fuego extraño, no nos da la pauta, pero nos vamos a ayudar del mismo protocolo que hay y que desde, si usted me acompaña en Primera de Crónicas 24, vamos a leer unos cuantos versos y que dice que ahí Aarón, dice, también los hijos de Aarón, 24:1, me acompañan, 24:1 dice, y también los hijos de Aarón fueron distribuidos por grupos. Ahí está. Hemos estudiado que cada uno de sus hijos, ¿se acuerdan? Estaba encargado de un grupo de los levitas, sea coatitas, gersonitas. Recordemos. Ahora dice aquí estos hijos de Aarón, dice Nadab y Abiú, Eleazar y Tamar, pero Nadab y Abiú murieron. Por lo tanto, no tuvieron descendientes. Después continúa diciendo que Eleazar y Tamar sí ejercieron el sacerdocio
y que más adelante, con David, con Sedoc y los hijos de Eleazar, y Ahimelech, los hijos de Itamar, se repartió por turno el ministerio. Ya estamos en el templo. Y a uno se le repartió Eleazar 16 y a Itamar 8. En su totalidad, 24 grupos. Y estos 24 grupos, ¿ok? Estos 24 grupos se organizaban cada día y se hacían, ¿cómo se dice? Selecciones, roles, en otras palabras. Entonces vamos a hablar un poquito al respecto de estos roles o lo que se hacía en el templo para poder entender y volver al punto donde lo hemos dejado, que es decir, ellos entrar y ofrecer ese fuego extraño. Dice, un funcionario de ellos tocaba la puerta de las cámaras de los Kohanim, ¿no? Que es la plaza del fuego, se llama esa cámara, y después el que ya se había levantado y se había sumergido o se había hecho el mikveh, lo llamaba para que venga al sorteo, al primer servicio del día. El Kohanim lo llevaba a esto estamos en el templo, ¿okay? Estamos en el templo, lo llevaba a otra cámara llamada la piedra tallada, y allí se llevaba las elecciones. Era una zona, por supuesto, ¿no? Sagrada, pero de menor santidad. Muy importante esto porque así como en el Mishkan hay grados de santidad, de la misma manera dentro del templo existe. Bueno, se ponían en un círculo, como ustedes pueden ver aquí, y se empezaba a seleccionar, se seleccionaba un número de antemano y para no equivocarse le pedía a uno que donde se iba a partir a contar que se saque el turbante. Y esta era la razón por la cual, para no faltar el respeto o no tener la cabeza descubierta dentro del templo, en las partes más altas sagradas, pues le permitía tener una pequeña cobertura. Y desde ahí que nace esa famosa kipá que mi hermano Judá se coloca. Entonces, se comenzaba la lotería, el cuento, el contar a los Kohanim. Se contaban a los Kohanim, uno poniendo 2 dedos y uno. Recordemos por qué, porque en Éxodo 30:12 dice que el Eterno no permite que se cuente a los Bene Israel. Y que pone, en vez de eso, pone un rescate que es el medio shekel. ¿Se recuerdan? Ya habíamos estudiado. Para poder tomar en cuenta o el número en general a los Bene Israel. De la misma manera aquí. Entonces, después una vez caía sobre este levita que iba a administrar esa mañana, el número, pues entonces empezaba la tarea del día. Ok, ya tenemos al que iba a ministrar en esa mañana. En el sorteo salió de ese turno, de esa semana. Bueno, antes de eso tenía que haber una inspección. Se dividían en 2 grupos, era muy de noche todavía, no había luz con sus antorchas, y uno se dividía hacia el pórtico del oeste y el otro hacia el este, yendo a controlar para que después se encuentre ya en la puerta de Nicanor, propiamente adelante de todo, donde está la puerta del Mishkan, y decían todo en paz, todo está tranquilo. Entonces podían empezar a ministrar. Empezaban ya a dar los roles y a los fabricantes del pan, a los fabricantes, por ejemplo, del incienso, etcétera, etcétera, los que tenían que hacer las oraciones internamente. ¿Por qué? Porque había un gallo, no el kikiriki, sino el encargado, el funcionario, que él era el que proclamaba y decía, ¿no? Esto durante el segundo templo, decía, abrían las puertas y decía, Kohanim, levántense, empiecen a hacer sus labores, vengan levitas, suban a la plataforma, empiecen a hacer también sus tareas. Imagínense eso, los Kohanim a hacer su servicio de abodá, los levitas a hacer el ducán, los israelitas todos en su puesto, y por supuesto el pueblo afuera esperando, llevando sus ofrendas para que ese día se levanten los diferentes tipos de corbanos. Entonces, empezaba la primera tarea, remover las cenizas del altar. Usted se recuerda que esto ya lo hemos visto, ¿no? Laura lo enseñó en ese círculo.
de los horarios del altar, que primero tenía que removerse antes de levantarse la primera ofrenda. De igual manera, era aquí, perdón, de igual manera era aquí en el Mishkan. No había variedad. El tamaño era amplio, por eso que se necesitaba más personal. Entonces, subía el que era elegido, no llevaba nada en la mano, se iba simplemente con las luces que habían alrededor del altar. Después de haberse hecho un mibé, se levantaba, alzaba y todo el mundo calladito esperando que él haga esa remoción, ¿no? Sí, remover las cenizas. Ok, y después una vez que realizaba todo ello, él bajaba y se dirigía hacia la cámara para hacerse un mibé. Entonces todos esperaban, simplemente escuchando el sonido de los diferentes materiales que él operaba y decían, ok, ha llegado el momento, es santificado, empecemos a continuar con el servicio. Y había también ese mismo protocolo para remover las cenizas de la menorá. El que era elegido, de igual manera, él solito entraba, quitaba las cenizas de las que habían sido, ¿cómo se llama?, ya consumidas, el aceite, las removía, siempre quedaban dos, como lo dice aquí, dos, y con esas dos que quedaban encendidas, encendía las otras y así realizaba el protocolo. Removía, dejaba el utensilio, lo sacaba, todo lo ponía en su lugar y se salía y se retiraba. De igual manera, el servicio del incienso, el que había ganado, hacía el protocolo que ameritaba para ese servicio. Es decir, portar el incienso en una olla de oro, con el incienso junto, hacías la ofrenda, ¿no? Y todo ello agarraba y lo cumplía y se retiraba. De igual manera, y después una vez que ellos, por ejemplo, ahora sí, en este servicio de incienso, la persona, que era algo diferente a las demás sorteos de los otros servicios, es que solamente se hacía una vez en la vida. Una vez en su vida. Entonces era de mucho, ¿cómo se dice? Muy especial este sorteo. Y justamente se estableció como un decreto incluso para que todos las 24 órdenes tengan el privilegio de entrar en este lugar santo, en este servicio del incienso, cuando llegaba a ser sorteado, para no hacer ningún tipo de preferencia. Para que lo otro, por ejemplo, recuérdense que los años que tenían de servicio un coaní, ¿cuántos años eran? ¿Se acuerdan? A ver, póngame ahí el número en el chat. ¿Cuántos eran? ¿Eran 2, 3, 20, 30? ¿Quién da más? Bueno, que en el lapso de esos años, ellos puedan ofrendar o tener el privilegio de llevar el incienso dentro del lugar Kadosh. Y una de las últimas tareas, que en este caso sería ya llevar, cuando están los corbanos, los diferentes corbanos, llevar las partes. Se recuerdan que hemos estado estudiando, ¿no? Y que se cortó la cabeza y esto y lo otro. Pues igual aquí. Los Kohanim, un grupo de Kohanim 6 llevaba hasta la rampla. Y los otros que estaban ahí 6 arriba eran los que lanzaban y hacían el resto, guiado, por supuesto, de un Cohen. Ok, entonces vemos que todo esto, familia, todo este protocolo del servicio del Mishkan, ahora sí podemos entender que Nadab y Abiud, cuando dice que ellos llevaron un fuego extraño, ¿qué significaba? Significaba que ellos no estaban invitados de parte de Yahweh a ofrecer el incienso. Eso significaba. Es decir, no estaban invitados. Ahora yo me pregunto, en una fiesta usted, cuando alguien no le invita, ¿usted se osaría a entrar a esa fiesta? Hay algunos que son, bueno, cara dura, como dicen, y entran y se van, o se colan del que lo han invitado.
También eso, ¿verdad? Hay de eso. Pero pienso yo, o si le ha sucedido a usted, que usted hizo su fiesta y dijo, ok, son un ton de invitados y le parecieron 2 de paracaidistas. ¿Cómo se sintió usted? ¿Bien? Ni modo, pues dijo, ¿no? Al otro le va a tocar menos carne o al compañero que lo trajo, porque yo hice para 20, digamos, ¿no? Pero le va a caer un poquito medio amarga el agua, ¿verdad? Ahora, imagínense el espacio de nuestro rey. Faltar a su protocolo. A los 7 días que Moshe le había enseñado, van a hacer esto, este es el segundo, el corbano de la mañana, el corbano de la tarde. Imagínense cómo se habrá sentido Moshe en primer lugar como el gran maestro de enseñarle a Aarón y a sus hijos. Decepcionado porque uno le faltó. Ay, tanto le enseñé, qué cabezón este. Ahora pongámosle un poquito más arriba. Imagínese el Eterno. ¿Cómo se sintió cuando vio que el protocolo que él había establecido, las leyes y las normas que había establecido, Nadab y Abiú, como que fueron muy fantásticos, ¿verdad? En fantasía, muy creativos, y pensaron que ellos en su forma de servir iba a agradar a Dios. Familia, no inventemos formas de agradar a Dios. No inventemos de que el Shabbat se hace 12 horas o de la noche hasta el otro día. Si desde un inicio dijo puede de la tarde, la caída del sol, hasta el otro sol. No inventemos normas nuevas dentro, se acerca Pesaj, familia. No inventemos formas de servirle o de agradarle o de pensar que si usted se va a sentar sin haber hecho la circuncisión y el tevilá, no pensemos que usted pueda agradar delante de su rey. Cuidado que salga fuego, ¿eh? Cuidado. Lo digo en serio, familia. Lo digo en serio. No es, puede tal vez usted, ok, no le quitó su aliento de vida, pero ¿qué tal si le quitó el ruach de revelación y está muerto espiritualmente? Y la anterior semana lo enseñé en cuestiones de los 18 puntos y formas de hacer caret en la Torah, ¿verdad? Esto fue lo que sucedió. Las llamas en realidad que salieron era la santidad de nuestro rey que salió, en la cual ellos quisieron acercarse y no estaban invitados y por lo tanto ellos murieron. La advertencia de la Torá, familia, esto de aquí, que usted tiene en sus manos, la naturaleza legal que ella tiene es bien fuerte en su espacio sagrado, en este caso el santuario, el templo, el Mishkan, o como usted le quiera llamar, y también sus servidores, el sacerdocio, los que están ahora ministrando, los maestros, los pastores, los líderes. Hay un protocolo. Hagamos caso a ello, no seamos como Nadab y Abiú, que lamentablemente no hicieron caso. Entonces, otro punto que tenemos que considerar también, familia, es que estos protocolos, si nosotros no nos mantenemos conscientes y los propósitos del Mishkan y su servicio, era el hecho también de revelar al Mesías y su función. ¿A usted le haya gustado que Yeshua falte uno de sus protocolos y por supuesto sea descalificado como cordero perfecto sin mancha para morir por nuestra culpa? Piense un poco. Si hubiera llevado a cabo todos estos protocolos allá en el Mishkan celestial cuando él se presentó delante del Padre y que el Padre le haya dicho, lo siento mi hijo, usted faltó a algo y por supuesto no es válida su muerte. Es seria la cosa.
Es muy seria. Por eso es importante mantenernos. Es lo que más cuesta. Mano a mano que vamos aprendiendo los mandamientos y vamos poniendo en práctica, porque eso debe de ser vivir la Torah en nuestra vida. Mano a mano que vamos haciendo eso, mantengámonos. Subamos un poquito más en perfección, en santidad, en renuevo, en obediencia, en pureza, en limpieza ritual, moral, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que de un honor que estuvieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ocurrió una vergüenza en público, murieron. Y vamos a ver aquí rápidamente dos ejemplos donde el honor y la exaltación en un milagro, porque eso fue lo que sucedió, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Zacarías no tenía hijo con su esposa? Y cómo el Eterno, cuando él se presentó en su día, llevar el incienso, ahí está el protocolo de llevar el incienso, una vez en su vida, y orando y exaltando el nombre del rey, el ángel se le aparece y le dice, es aceptado tu incienso, es aceptada tus oraciones, y te traigo una sorpresa más, vas a tener un hijo de tu simiente. Y ese vas a ser el representante, un gran profeta que va a llevar, va a limpiar o va a exaltar el camino. ¿Para qué? Para que el rey de reyes venga detrás de él. El que le va a ser su sucesor. Y vemos que fue un honor para él. Pero vamos a ver una vergüenza. ¿Se acuerdan el caso de Samuel 6, del 1 al 6, por ahí más o menos, cuando el rey David quiso hacer volver el arca de la alianza a Jerusalén? Cuando él partió de Balán de Judá, dice, y quiso llevarla con él, ¿no? ¿Qué había sucedido? ¿De dónde lo había llevado? ¿Y cómo lo había llevado? Aquí dice, ¿no? Que él, por ejemplo, la estaba llevando en cuanto lo llevaba, dice, de la casa de Abinadab, dice, ¿no? ¿Cómo lo estaba llevando? Lo estaba llevando por medio de los bueyes, unos bueyes nuevos, una carreta nueva. Ya de ahí vemos que no era la manera de llevar. Y vemos que no se estaba cumpliendo los protocolos, porque este Abinadab era un levita, un coatita incluso. ¿Por qué? Porque sus dos hijos, que estaban uno adelante y uno de lado, eran coatitas, sí, pero esa no era la forma de llevar. Entonces vemos que ya este protocolo de llevar el arca, ellos estaban faltando. Y si bien hasta cierto punto del camino no había sucedido nada, el Eterno, en su santidad de hacer respetar el protocolo, dijo, aquí andando algo mal, así no se lleva mi arca, mi trono, no se lleva así. Entonces, aunque sí David estaba contento, que danzaba y con toda la exaltación que él estaba llevando el arca, sucedió esta vergüenza. Se tropiezan los bueyes y Usa extiende la mano y cayó muerto. ¿Por qué cayó muerto? Porque él era coatita, ¿sí? Pero quelita, ni Aarón mismo podía tocar el arca de la alianza. ¿Ustedes creen que podían ver los coatitas? No, familia. Hemos estado enseñando que no. ¿Se recuerda que quiénes eran los que los cubrían? Aarón, ¿verdad? Y sus hijos los cubrían. Cuando ya estaba todo cubierto, venían los coatitas y llevaban los utensilios santos cubiertos. Por eso es que es muy importante, familia. A nosotros cuando estamos realizando, a veces hay que cubrirlas algo, como Laura se les ingenia, eso, porque hay muchas diapositivas que no van en contexto a lo que dice la Torah. Y Baruch Hashem, porque solamente leyendo uno se va dando cuenta. Y lo cubrimos. O lo sacamos a un lado. Pero familia, es que cuando usted ya va conociendo los protocolos,
el deseo del Eterno es que usted lo vaya cumpliendo mano a mano. Y aquí es una vergüenza. Y vemos que estas dos historias pareciera, ¿no? Un poquito que curiosa, digamos, pero que tiene conexión, porque Abinadab, algo interesante que vemos, que Abinadab tiene los dos nombres juntos, Nadab y Abiú. Mírenlo usted, ahí está escrito. Nadab, Abiú. Y uno de sus hijos de él viene a morir. Tiene que hacernos pensar, ¿verdad? Rotura del protocolo. O no lo invitaron a que él toque el arca. Entonces, familia, nuestro rey soberano, ¿usted quiere recibir vergüenza o quiere recibir honra en público de parte del rey? ¿Qué dice la palabra? Yahweh honra a los que le honran. Las cosas, familia, si usted quiere ser un líder, un pastor, un maestro, un ayudante, cualquier cosa, lo que el Eterno le está llamando, lo está preparando para su servicio, debe de ocurrir en su tiempo del rey y no en el suyo. No hagamos las cosas prematuramente para tener nuestra gloria, porque al fin y al cabo, toda la gloria debe de ser del Eterno. Si queremos ser honrados, honremos al Eterno de tal manera que su responsabilidad de usted, familia, su responsabilidad de usted suba de rigor en rigor de ser más pareciéndose a su maestro, rey de reyes, señor de señores, Yeshua nuestro Mesías. Ser santo, porque yo soy santo, dice el Eterno. Vamos a parafrasearlo un poquito esas palabras. Y dice, sepárate de aquello de lo que yo te separo. Cuando usted, ahora, hay muchos de ustedes que todavía tal vez no han dado el paso de inmersión a través de la Tevilá, pero está conociendo la Torá. Entonces, él está separando. Todos pasamos diferentes tipos de transiciones. Entonces, dice aquí, sepárate porque yo te separo a través de la Torá. Y dice que él nos santifica. Sed santo porque yo soy santo. Entonces, en el separarme de mi manera de mirar, de mi manera de escuchar, de mi manera de hablar, de mi manera de trabajar, de todo cuanto está a mi alrededor, con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo, con mi suegra, etcétera, etcétera, entre nosotros hermanos. Si nos separamos para que el Eterno concluya la obra preciosa en nosotros, pues vamos a ir siendo santificados, honrados en nuestras vidas. Porque dice, no traigas nada que tenga que ver con muerte a la presencia del Eterno. Pues Yahweh Sebaot es el Elohim de vivos y no Elohim de muertos. Cuando usted lo lee y dice, ¿no? Que rápidamente le dice, saquen de aquí este muerto y lo llama, ¿verdad? Porque el Eterno, en una fiesta, imagínense en una fiesta tan preciosa, o en usted en la fiesta más hermosa, en un matrimonio, ¿qué pasa cuando se cae la torta? ¡Ay, fregaron la fiesta! Se cayó la torta, ¿verdad? ¿Sí o no? Y ya se acabó la fiesta porque ya no hay torta. Entonces aquí murieron alguien y no es tanto, no es el problema la muerte. ¿Saben cuál es el problema? La impureza que hay en ese lugar santo. Ese es el problema. Entonces, familia, volviendo ya a poder concluir todo esto, de que su contexto y que este accidente, por así decirlo, fue por consecuencia de que ellos no fueron invitados delante de la presencia. Entonces podemos decir que cuando ellos ofrecieron un fuego extraño, es que no estaban invitados a ministrar. Y Elohim, por supuesto, delante de él, cuando salió, dijo, no, esperen ahí, o alto ahí.
alto ahí. Y al hacer ese alto ahí, es que obviamente quedaron fritoley, como dice, seco, sin el aliento de vida. Fue eso lo que sucedió, por haber violado el protocolo. Entonces Moshe le dice a Aarón, dice, esto dijo Moshe a Aarón. Adonai, esto es lo que dijo Adonai. Por medio de aquellos que están cerca de mí, yo seré dedicado como Kadosh. Y delante de todo el pueblo, yo seré glorificado. Y Aarón cayó. Lo acabamos de decir, familia. La gloria es para el Eterno. La santidad que queremos alcanzar nos tiene que llevar a subir la responsabilidad para poder llegar a eso. Para que el Eterno sea glorificado. Porque su santidad, familia, si no estamos, si usted y yo no estábamos preparados, cuidado, nada de vivo, secos. Porque es su santidad. Las que, si estamos dentro de los protocolos, ese cerco que hemos estado aprendiendo, si estamos dentro de ello, magnífico. El Eterno nos va a apoyar. Y como lo dijimos, ¿no? Que Él se apareció, toda su presencia, aprobando todo el protocolo que había realizado perfectamente Aarón. Versos anteriores. Entonces, familia, vemos que esos ciclos, podemos ponerlo así, que un ciclo de obediencia a usted y a mí nos va a perpetuar bendición generacionalmente. Usted que ahora ha entrado y abrazado la Torá, téngalo por seguro que en su mantener obediente, sus generaciones, hijos, nietos, bisnietos, van a ser bendecidos. Van a venir a conocer la Torá. Porque todo es cíclico. Pero si la desobediencia continúa en nosotros, se va a perpetuar también el dolor, muerte, sufrimiento, atadura y lamentablemente no estar en el mundo venidero Shemini. Con la muerte de Nadab y Abiú, familia, y haberlo sacado rápidamente, como lo dice estos versos, que Mishael, el Zafán, hijo de Uziel, lo sacaron, lo llevaron fuera del campamento porque estaban produciendo impureza ritual en ese macrocosmo Kadosh. Entonces era obvio que tenían que ser llevados fuera. Pero al ser ellos llevados incluso con sus tónicas, fue es cortarlo generacionalmente y mandarlo, como dice, una forma de decir que el Eterno los mandó a dormir por la eternidad porque ustedes violaron mi protocolo. ¿Eso quiere decir que no son salvos? Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tempranamente, por el faltar de su protocolo, a su nivel jerárquico de santidad y demanda espiritual, el Eterno lo manda a dormir y le dice, ok, no vas a seguir. Sigo con los demás. Y eso no tiene que llamar la atención a nosotros, ¿no? Familia. El que está un año, la demanda de santidad y de seguir en los caminos del Eterno puede ser el 10%. Pero lo que estamos ya 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, estamos en un Shemitah, familia. El desafío de nosotros, que estamos en ese, pasamos el kinder, por así decirlo, o el pre-kinder, no toca kinder, de la vida en la Torá, es mantenernos y subir a primaria. Porque aún en nosotros, el peso de la santidad y la demanda del Eterno es mayor, familia. Es mayor. Y el protocolo de seguirlo al pie de la letra demanda más. Demanda más. Por eso, mantengámonos en esa firmeza de hacerlo como el Eterno
como el Eterno manda. Ahora algo curioso e interesante de los nombres de este tío de Moshe, y que por supuesto ahí nos da un mensaje muy profundo el Eterno. Vamos a empezar por el padre, que es Uziel. Está conformado por dos palabras, que es Otz y El, que significa, Otz significa poder y fuerza, y El, que es obviamente un diminutivo, un abreviativo de Elohim, de El Eterno, de Yeshua también, ¿no? De que significa también hombre poderoso, hombre de gran rango, o a ángeles, y algo pero muy importante aquí es el Dios único y verdadero, el Eterno. Entonces, Uzziel nos está diciendo, mi fuerza es Él. Mi fuerza es Él. Vemos que la fuerza de su santidad hizo que estos siervos suyos, por faltar a su protocolo, se hizo acción. Otro punto interesante, Mishael. Y algo que llama mucho la atención, que está compuesto de una forma muy rara. Miren el nombre, está compuesto nuevamente por un sustantivo el, está compuesto por asher, es una conjunción. Y mi, que viene de la palabra ma, interrogativo. Entonces, ¿quién? ¿Qué sería? ¿De quién? Ahí está la conjunción, que cuando. Y el otro, que ya acabamos de hablar, que es el, que se refiere al Eterno. Entonces, Mishael significa quién es que Elohim es. ¿Quién es el que se presentó en su santidad y puso un alto en poder y fuerza a los, como se dice, a los paracaidistas que no estaban invitados a entrar? Yahweh Sebaot. Vemos el tercer nombre, está compuesto por dos, El y Zafán. Él ya lo hemos dicho que es un atributo referente al Eterno, fuerza y poder. Y aquí este Zafán es esconder, atesorar, escondido, acechar. Entonces, el Zafán significa mi Elohim ha protegido. ¿Qué protegió? Los otros dos hijos, que no mueran, familia. Porque el relato no se termina hasta donde está mi aliyah. Continúa la aliyah 4 y 5, donde incluso usted va a ir viendo que más adelante, en los versos, sobre todo 16, le dice, ¿y por qué no comieron esa carne? Y eso nos lo va a enseñar la pastora o el pastor. Hasta ahí, yo me quedo en la pregunta. Entonces el relato continúa y vemos que dice el nombre, mi Elohim ha protegido. Mi Elohim ha protegido. O es decir, mi Elohim resparmió a los otros dos, porque la historia continúa. Y el Eterno podía seguir por violar el protocolo, eliminando a los demás. Usted lo mismo puede poner y aplicar, ¿sabe? Este mismo nombre a los dos querubines que estaban ¿se acuerdan en el jardín del Edén, que se pusieron los dos querubines? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué haya pasado si Adán y Eva se hayan osado a volver? Usted y yo no estuviéramos aquí. Así hace Laura, frito ley. Empezamos, como dice en italiano, da capo. Se empezarían las cosas de nuevo. Entonces, concluyendo ya los últimos versos de esta aliyah número 3, el Eterno empieza a dar mandatos. Empieza a dar mandatos, y donde más se va a especificar, y aunque usted va a ir a leerlo, no, todo el capítulo 11, qué animal come, qué no animal come, pero ahí es que es lo puro, que es lo impuro, lo puro y lo impuro. Eso es, ¿por qué? Porque esa muerte profanó lo puro de lo impuro. Y aquí lo vamos a ver
explicando un poquito estos mandatos, donde dice, no hagas, dice, no te deshagas el cabello ni te rasgues las ropas como señal de luto, para que ustedes no mueran, porque la ira de Elohim para que la ira de Elohim, perdón, no caiga sobre ustedes y sobre la congregación completa. Más bien, dejen que sus hermanos, toda la casa de Israel, se enluten a causa de la destrucción, del poner en alto, de manifestar su poder y su santidad a aquellos que por creativos quisieron entrar cuando no fueron invitados. Entonces, vamos un poquito al contexto del cercano Medio Oriente. Cortarse el cabello y rascarse la ropa era señal de luto. Afeitarse el cabello y también la barba era otra señal. E incluso ponerse polvo sobre su cabeza y aún hacerse herida era señal de luto según el Medio Oriente, donde se desarrolló toda la historia y todo el recuento del cual nosotros ahora estamos aprendiendo. Y todo esto era un periodo durante 7 días. Seguimos estudiando. Otro mandamiento que le da. No salgas a la entrada del Mishkan de reunión. No salgas. Porque ustedes morirán. No, es prohibitivo. Ni te atrevas. Porque también vas a ver 2, 4, 6 personas más caminando con 3 cuerpos. Porque dice, porque la unción del aceite está sobre ustedes. Ahora bien, de la misma manera, todo esto, este mandamiento se hacía muy al pie de la letra, efectivo, cuando estaba el Mishkan o el Beit HaMikdash. Es decir, que si ellos salían de ese lugar por el aceite de unción, hacían bajar la santidad del Mishkan. E incluso podía ocurrir que haya una interferencia o mejor dicho, se interrumpía la sección o los protocolos que se estaba haciendo o incluso la presencia del Eterno. Los Kohanim tienen, dice, prohibido interrumpir su servicio. Ese es otro punto. ¿Por qué? ¿Será malo el Eterno? Que se le murió un familiar, que no tiene corazón para entender las cosas. No, familia, no es eso. Sino que la unción que está del Eterno en ti podría causar muerte a los que están de menos unción al pueblo, en primer lugar. Porque tú, es decir, el Cohen Hagadol estaba apartado y estaba en un nivel de santidad alto que, ojo, tu santidad podía matar a otros. Y lo vamos a aprender. Cuando le dice, tú vas a cargar el pecado de los de acá. Tú te vas a encargar de cubrir bien el arca de alianza, porque si no lo cubren bien y mueren los que lo transportan, culpa tuya. Santidad. El apartarse. Eso es muy importante. Entonces, como puedes producir por tu santidad muerte, entonces vas a entrar en un periodo de impureza ritual. Y ya tú no puedes entrar a la presencia del Eterno. Y podrías quedarte desclasificado. Entonces, si Él te dice no vas a salir, no vas a ir, Él te está protegiendo. Y eso es lo que hace la Torah. Te protege. Eso es lo que hace la Torah. Entonces, sigamos. No hay excepciones. El Cohen Hagadol e incluso los Kohanim, sus hijos, podían llorar ellos por 7 días a los 7 parientes más cercanos, perdón, pero dentro de los límites del Beit HaMikdash. Lo que acababa de decir, no podían salir del espacio sagrado. Ahora bien, familia,
apliquemos un poquito en nuestra vida. Cuando usted va conociendo un mandamiento de subir su nivel de santidad. Esta semana vamos a estudiar, o si ya lo estudió, los animales kosher, los puros o impuros. Un desafío grande a que cuando usted ya dejó de comer con los animales que no son aprobados por el Eterno y todavía un familiar de nosotros lo come, es mejor recibir esas cachetadas de burla de esto, pero no baje su santidad, no retroceda. Es también parte de este proceso de lograr a conseguir que tu familia ya te respete, que tu familia ya no se haga la burla y que tu familia diga, ok, no quiere, ok, y entonces voy a comprar para ti carne y yo voy a seguir comiendo chacho, no importa, pero ya te respetó. Porque tu constancia de tu esfuerzo de mantenerte en esa santidad o en cumplir ese mandato, el Eterno ha mirado y ha aprobado y dicho, ok, ahora sí a través de tu testimonio, también Él te va a ver que no estás tomando, como se dice, a la ligera mi mandato, sino estás obedeciendo. Estás dentro de los límites que te estoy estableciendo. Entonces de ahí también viene otro mandamiento. Ahí viene el mandamiento de no tomar vino, ¿verdad? Y que hay muchas enseñanzas, yo respeto. En su momento aprendí de que ellos estaban embriagados y por eso es que felizmente entraron a ese espacio. Pero estamos aprendiendo este punto muy importante que es el protocolo de santidad. En la falta que ellos cometieron es mayor a que si bien más adelante se convirtió este punto de no beber licor, era también en contexto, como siempre, de nuestro pueblo y la cultura. ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente, algo que por aquí estuve leyendo, hacían este tipo de ¿cómo se dice? De cosas, de perder los sentidos, porque aquí abajo lo menciono, que el Cohen no podía perder la claridad mental. Él no podía estar somnolente o en exceso de confianza por 2 o 3 copitas más elevadas. Él, todo el contrario, él debía de tener todas sus actividades mentales completas e incluso al 100%, como dice, despiertito. Nosotros ahora nos despertamos bien con un café, ¿no? Lo hago, por eso lo digo. Lo hago cuando a veces me voy hasta trasnoche, pero hay un cafecito para despertarse. Pero él tenía que estar bien despierto. Y además, si él lo hacía con en este mandamiento, le da como aproximadamente 4.5 onzas, yo no sé cuánto es, pero lo leo como tal, que puede tomar el Cohen o los Coaní, ¿no? Antes de ministrar. Pero dice aquí el mandamiento y el pensamiento de los sabios, que si él aumentaba eso, o si perdía el senso de claridad y de estar consciente, y él iba y se presentaba a su servicio, incurría a pena de muerte. También eso es fuerte. Incurría a pena de muerte. Y vamos un ratito a Isaías 28, porque esto no era casualidad, familia. Vámonos un ratito a Isaías 28 y ¿qué dice el 7? La condenación de Efraín. Usted va a leer el contexto, que ya tras la rebeldía y la soberbia, que las 10 tribus de aparte no se estaban comportando como el Eterno y estaban haciendo quedar en vergüenza al rey. El versículo 7 dice,
Pero también estos erraron con el vino y con la sidra. Se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Wow. El sacerdote y el profeta, el coanín de ese tiempo y el profeta de ese tiempo erraron. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en su visión, entorpecieron en su juicio. Wow. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Caos, vergüenza, deshonra por faltar al protocolo, al mandato del Eterno. Es dura, ¿verdad? Por eso el Eterno sabe, porque lo dice cuando pone un mandamiento. Y este mandamiento es, ahí lo puse no, grande, negativo, no, ni te atrevas, tanto menos mezcle agua con vino, no. Nada. Y bien, dice, para que ustedes distingan entre lo kadosh y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. ¿Cuál? Aquello que es consagrado del Eterno es kadosh. Aquello que es limpio para el Eterno, porque ritualmente era limpio delante del rey. Lo no sagrado es igual a profano, a común, a contaminado. Vemos cómo ya cada mandato nos está acercando a los versos que vamos a seguir estudiando. Por eso es que viene este mandato también de los animales. Ahora entendemos porque el contexto habla de eso. Porque ese accidente contaminó el espacio sagrado, esa muerte. Entonces ahora él te va a enseñar a decirte, no va a volver a suceder esto. Entonces sepa tú que también la forma de venir a presentarte, sea con comida, etcétera, etcétera, con los animales, eso también contamina. Eso también va a profanar mi espacio. Y los coaní tenían que hacer cumplir estas reglas y mantener el nivel de santidad y pureza en la zona. Para eso eran estos mandatos. Y cuando nuestros pastores, cuando nuestros maestros, cuando nuestros líderes dicen, no familia, se hace de esta manera porque Dios dice esto, no están ayudando a mantener el nivel de santidad congregacional y personal. Y para que ustedes les enseñen a los hijos de Israel todos estos estatutos y que Adonai ha dicho a ellos por medio de Moshe. Y en Nehemías dice, y los levín, están todos los levitas, que cuando volvió Esdras para poder reconstruir el segundo templo, el contexto es ese, sacó de nuevo la Torá y empezó a explicar cosas que después de la destrucción con los babilonios, se habían olvidado de la Torá. Entonces él sacó y todos los levín, dice, empezaron a explicar al pueblo. Y todos en sus lugares escuchaban y leyeron claramente el rollo en la Torá de Adonai. Y Esdras enseñaba, recordaba de nuevo las instrucciones, los espacios sagrados, las fiestas sagradas, el Shabbat. Y los instruías con claridad. Y en el conocimiento de Adonai y el pueblo entendió la Torá de acuerdo a lo que estaba siendo leída. Familias, hemos estado todo este tiempo tratando de la mejor manera, con la ayuda de nuestro Rey Soberano, de explicar tal como está, dando bases fundamentales para nuestra vida, para nuestro crecimiento, a través de este medio, y bendito sea el Rey que nos da la oportunidad para poder estudiar. Que nosotros hagamos como dice aquí el pueblo, y entendió la Torá de acuerdo de lo que estaban escuchando. Si todavía le ha quedado duda, familia, léalo, escúchelo de nuevo.
está ahí. Nadie tiene un as debajo de la manga. El único as que yo le puedo decir, haz como dice la Torá, ve y lea. Y ponlo en práctica, nada más. Para poder ser ese pueblo que el Eterno nos demanda ahora que usted conoce su palabra y que quiere que usted se acerque mediante a sus protocolos para poder usted ser hallado gracia, para que usted, mejor dicho, hallar gracia delante de su presencia, y que usted no quede sin aliento de vida, porque usted lo hizo como el Eterno lo mandó. Que el Eterno bendiga su palabra, familia. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Damos gracias al Eterno por todas estas enseñanzas y esta profundidad en cómo nos está Adonai desglosando estas 3 aliyot muy importantes en nuestra vida. Como al inicio nuestra hermana nos compartía sobre el octavo, qué significaba. Es muy importante saber que todo lo que el Eterno quiere que nosotros vayamos marcando en nuestras vidas pueda traer ese cambio sobrenatural, como también nos revela que el octavo día es todo lo sobrenatural. ¿Por qué es sobre todo sobrenatural? Porque todavía no lo conocemos, qué es lo que va a venir en el octavo día. Y vemos que todos los 6 días de actividad lo conocemos. El 7º día es algo que nosotros estamos practicando en entrar en la perfección de su Shabbat. Entonces todo esto nos lleva a conocer lo natural para que podamos llevar nuestra vida natural aquí en este momento que Adonai nos ha puesto, a que podamos estudiar, alinearnos, a pesar de que alrededor de nosotros puede haber caos, que nosotros en lo natural demostremos que podemos ser diferentes. Como decía en Deuteronomio, cuando el Eterno nos dice, en Éxodo, cuando nos dice que somos su especial tesoro, su pueblo escogido, y que ese tesoro que nosotros podamos evaluarnos, porque solamente el pueblo de Israel es privilegiado a conocer esta forma correcta que es en su Torá, conocer todo lo que cada uno de sus puntos nos revela, qué es lo que significa cada una de las cosas. Como decía nuestra hermana en la primera porción, en la primera aliyot, decía de que nos habían dicho que nuestra vida era lineal, pero en realidad todo es otra vez como una rueda, todo un ciclo para que nosotros entendamos, amados. Esto es muy importante, que nosotros entendamos por qué es así un ciclo en nuestra vida, porque Adonai quiere que nosotros entendamos que en cada momento, en cada día que nosotros vamos a ir de Shabbat en Shabbat, como decía la hermana, otros dicen de Aliyá en Aliyá, nosotros vayamos rectificando todo aquello que quizás a lo mejor ayer lo pudimos hacer mal. Y que cada día Adonai nos da esa oportunidad de que nosotros podamos reconocer, porque eso es lo importante, que nosotros podamos reconocer cuál es la prioridad de que cada uno de nosotros como pueblo de Israel tenemos que entender. Obediencia busca al Eterno. Él no quiere que nosotros nos vanagloriemos ni que pensemos de que sabemos todas, ¿no? Sino que tengamos esa humildad en decir, Padre, no sabemos nada, enséñame porque no hay otro lugar a donde yo pueda ir, sino que tener un corazón humillado para poder nosotros hacer aquello en obediencia al Eterno. Y veíamos de que también nos hablaba de nuestro testimonio, nuestros frutos, que la importancia que a pesar de que esta parashá
nos comenta la lamentable situación que hubieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, vemos que todo esto tenía que suceder, es un ciclo para Aarón, también demostrar en realidad si era un escogido del Eterno, si en realidad él era capacitado o se dejaba capacitar del Eterno y no salir a transgredir el mandamiento que le había sido dado al sumo Cohen. Entonces vemos que cada una de las cosas que estamos viendo en esta liyá, y estamos aprendiendo hasta de la equivocación de Aarón, porque vemos que este becerro le lleva a la oportunidad de ese fallo que él tuvo en esta nueva fase para la vida de Aarón. Y vemos que hasta los grandes tienen esa oportunidad de rectificar. No como cuando estábamos en la religión, era todo condenación, era todo para humillar a la persona, sino que en la Torá, Adonai quiere que nosotros rectifiquemos y que tomemos conciencia, porque eso es lo que Adonai nos está llevando en esta historia de la liyá número 2 y número 3, que nosotros tomemos conciencia. Para eso sirve esa vida de ciclo, que tengamos esa conciencia y que podamos esperar que Él nos invite y poder en esa espera también aprendamos, que en esa espera, en tener paciencia, Adonai también nos hablará, también nos enseñará en esa espera, porque nada es por casualidad. Nada es por casualidad. En la Torá todo es enseñanza, todo es aprender. Y si en nuestra vida, en ese ciclo, nosotros pudimos haber tenido un acto equivocado, Adonai quiere y te da otra oportunidad, que tomamos conciencia para poder rectificar, así como nos estamos aprendiendo en esta liyá número 2, que Aarón tuvo que presentar esa ofrenda que era necesario para poder purificarse de esa equivocación. O sea que Adonai en ninguna manera podemos ver que no tenía corazón, como dice nuestra hermana, ¿no? Cuando explicaba la leyenda número 2 y número 3, no, que no tiene corazón, que son sus hijos, ¿no? Pero esa es la mente cuando estamos siempre pensando y razonando que nosotros podemos tener la última palabra o podemos tener la verdad, pero aquí el único que tiene la verdad es el Eterno. Él es el que conoce cada uno de nuestros corazones, es el que conoce la acción, como decía la hermana, la acción y nuestras actitudes, que podamos ser aptos, que Él pueda hacernos privilegiados, de que Él nos pueda usar. Y me gustó ese ejemplo la semana pasada que usó la hermana, que dice, aunque si estás controlando los micrófonos, hagámoslo perfectamente y no nos saltemos ninguno de los protocolos, porque eso es muy importante, que sepamos cada uno de los protocolos para poder saber si hemos sido elegidos en ese sorteo, si hemos sido capacitados ahora que estamos en nuestro campamento, que sepamos saber llevar nuestro rol para poder ejercer ese llamado, ese trabajo que Adonai nos ha puesto. Cada uno de nosotros hemos sido capacitados, no todos somos iguales, y eso es lo más importante y es lo más bonito. Que la hermana Laura no tiene lo mismo que tengo yo, ni la hermana Kelita tiene lo mismo que tiene yo, y Baruch Hashem, porque no somos iguales, porque ella tiene su don, la hermana tiene su don, la hermana Verónica tiene su don, y cada uno de nosotros tenemos eso que Adonai ha depositado en nuestro espíritu para que nosotros podamos caminar, pero que sepamos también ser disciplinados. Gracias por esa enseñanza que nuestras hermanas capacitadas del Ruach HaKodesh han sido trabajando para poder traernos ese alimento espiritual. Y vamos a exaltar al Eterno, porque todo se lo demos al Eterno, porque les ha prestado vida.
Te damos gracias, Adonai, porque tú has permitido, nos has prestado vida, les has dado vida, les has dado fuerza a las hermanas que han podido traer esta enseñanza. Que tú seas renovando sus fuerzas y que seas tú, Adonai, dándole más sabiduría a través de esa misericordia que tú vas derramando cada día, y que su corazón pueda ser administrado también al igual cuando ellas enseñan. Gracias, Adonai, por ese privilegio que nos das de escuchar tu palabra y de escuchar tu santo nombre. Y que aquí que estamos reunidos como congregación, nosotros podamos entender cada uno de los protocolos y que podamos entender que cada uno de nosotros tiene un rol que ejecutar. Gracias, Adonai, por todas estas semanas que hemos estado aprendiendo, que para acercarnos a ti y para poder saber cada uno de estas partes primordiales que nos enseñas, es porque nosotros tenemos que disciplinar nuestra área de nuestra mente, de nuestra forma de pensar, nuestra forma de humana, muchas veces a elegir cosas o a sacar conclusiones humanas. Adonai, aleja de nosotros toda conclusión humana que solamente trae frutos de la carne. Adonai, seas tú moldeando nuestras vidas aún más, porque necesitamos ser moldeados, necesitamos ser aún capacitados de tu Ruach HaKodesh. Gracias, Adonai, porque sin ti no fuéramos nada. Gracias por habernos elegido de entre medio de todas las naciones y habernos hecho tu pueblo elegido, el preciado, el importante, porque nadie conoce tu Torah si no es por tu voluntad. Gracias, Adonai, por ese privilegio. Gracias por estos mandamientos que hemos aprendido hasta la Liyá 3. Gracias por habernos enseñado, y solamente a ti te damos la gloria, la honra, y solamente tú te mereces que exaltemos, porque tú eres nuestro creador. Gracias, Adonai. Gracias. En el nombre de Yahshua te lo pedimos. Amén. Ve amén.